público encantador, buenas noches. Mi nombre es Samantha Villarreal y para mí es un placer empezar a conocernos y compartirles parte de mi vida, todos mis momentos y etapas que he tenido con la intención de poder superar el sufrimiento, el dolor, desde mi infancia, niñez, juventud, adolescencia, madurez. Y bueno, pues ahora que voy para una tercera edad, yo creo que llegó el momento de poder compartir mi vida. En este momento tengo el deseo de abrir mis heridas. Me encantaría abrir mis heridas, así como si me sangraran las venas, pero es la única forma de buscarle una sanación a todos esos malos y buenos momentos también, porque a veces no nada más los buenos momentos son felicidad, sino que también causan dolor, ¿no? Porque uno pues vive realmente engañado, ¿no? A mí me gustaría hacerlo por orden cronológico, y aunque me gana el sentimiento, porque déjenme decirles que me gana el sentimiento, espero no incomodarlos. Para mí el público para mí es ya parte de mi familia. Es un placer para mí tener con quien compartir mi vida y quien me pueda escuchar. Y yo los invito, ¿verdad? Valga la redundancia, a que ustedes también inviten a más personas, y si hay comentarios a suscribirse a mi canal, ¿no? Y si hay más personas, pues yo creo que si yo puedo escucharlos y puedo ayudarlos, orientarlos en algo, estoy totalmente de acuerdo en poder hacerlo, ¿verdad? Nada nos va a impedir conocernos a fondo y pues realmente antes existían los tabús de quedarnos callados, ¿verdad? Pero pues realmente ya no nos hemos callado. A mí lo que más me ha dolido en toda esta etapa de mi vida ha sido lo material, ¿no? Lo material ha sido un tema importante. Bueno, los valores y los principios, pues yo creo que van también de la mano con ese tipo de humillaciones, ¿verdad? Pero bueno, si me gana el sentimiento, yo solamente les pido un poquito de comprensión, pero tenemos que continuar porque tenemos que hablar. También quiero decirles que en mi canal yo no estoy de acuerdo en que haya una distinción de género, ¿no? Yo apoyo a la familia LGBTIQ+, estoy de acuerdo con ellos y los invito, porque yo considero que también ellos y ellas han sido muy señalados, ¿no? Y realmente deben de tener mucho sufrimiento, pero afortunadamente estamos con ellos y con ellas y vamos a salir adelante, porque debemos de salir adelante de todo este tipo de señalamientos y tenemos que unirnos, porque dicen la unión hace la fuerza y la solidaridad, ¿verdad? He aprendido esos valores, ¿verdad? Que tenemos y debemos de ser empáticos hasta con nuestros animalitos, ¿verdad? Así es que les doy la bienvenida también y espero que ustedes también me la den a mí. Y pues voy a ir por capítulos, porque considero que no, pues que en un poco tiempo no puedo compartir todo, pero yo los invito a que hagan comentarios también acerca de lo que yo voy a compartir, ¿no? De mi plática. Y pues estoy muy, muy agradecida y espero irnos conociendo poco a poco. Muchísimas gracias. Así es que comencemos. Vamos a empezar bueno, considero que es un primer capítulo, ¿verdad? Casi como si fuera una novela, pero basada en hechos reales, ¿no? Quiero retomar en este momento mi infancia. Es doloroso ver hacia atrás, pero para que ustedes me puedan ir entendiendo y comprendiendo lo que yo el mensaje que yo trato de dar, ¿no? El mensaje que yo trato de dar es que los que son padres jóvenes, yo sé que nadie está preparado para ser padre, pero no debemos de causar tanto dolor, ¿no? Yo tuve un padre y una madre, bueno, como lo decía hace un rato, ¿no? Yo tuve un padre y una madre, supuestamente un padre, ¿no? Eso fue lo que me hicieron creer. Y tuve una madre, ¿no?
Yo voy a empezar más o menos como cuando tenía 4 años, que empiezo a tener, recuerdo cosas cuando tenía 3, pero voy a hablar en especial de como de 4 en adelante. Vivíamos en la casa de mis abuelos, o sea, cuando empecé a tener nociones tenía un abuelo que para mí era como un padre, ¿no? Era un abuelo que estaba ciego, ¿eh? Lo conocí ciego, así lo conocí, pero para mí era un padre y era lo más valioso que yo podía tener. Una abuela, eh, pues que estaba bien, pero la veía yo muy sufrida, ¿no? En mi casa hacían dulces de jamoncillo. Mi abuela hacía dulces de jamoncillo y mi mamá era una señora que estaba pues guapa, ¿eh? Se ponía sus medias, sus vestidos y todo. Y me decía, vente, vamos a vender los dulces. Y bueno, yo veía que recorría, pero a veces no recorría tanto. Soy de Córdoba, Veracruz, y llegábamos a un sanatorio que se llama Huerta, y pasábamos con un doctor que se llama Daniel Huerta, y pues ahí el doctor les decía, te compro la canasta entera, bueno, la vitrina entera de dulces, ¿no? Y bueno, ya veníamos de regreso, pero yo veía que ese señor también, pues a mí me regalaba dulces, me regalaba su mamá de él, yo le decía mamá Rosita, y me regalaban ropa, me regalaban pues zapatos, dinero, no sé, yo veía que le daban cosas a mi mamá, y así fue como hasta que tenía yo 7 años. Pero voy a hablar de un tema delicado, ¿no? En la casa, como nosotros vivíamos con mi abuela y con mi abuelo, nosotros, ahí llegó una muchacha a vivir, que era la hijada de mi abuela, de un pueblo que se llama Potrero. Entonces esa muchachita se llama Rocío, que ahora ya es una señora, bueno, no sé si exista, ¿verdad? Pero se llama Rocío. Y entonces tengo una hermana mayor, no tenemos gran diferencia de edad, como 2 años nada más, y nos quedábamos con ellos porque pues mi madre y mi padre no sé a dónde salían, pues yo estaba chica, no sabía, salían en las noches, ¿no? Y esa señora, bueno, yo lo comento esto porque es un tema delicado, para que pues vigilar a los niños, ¿no? Realmente con quién los dejamos y qué es lo que sucede. Pues mi abuelo ciego y mi abuela cansada se metían en su recámara a dormir. Había 2 tíos y también se metían en otra recámara. Bueno, una tía y un tío, pero eran hermanos de mi madre. Mi madre y mi padre en otra recámara, pero se iban, y en otra, cuando ellos se iban, pues la que nos cuidaba es la muchacha que llegó, que era hijada de mi abuela, la muchacha que llegó del pueblo, ¿no? Y pues como ella sabía que no iban a llegar durante el transcurso de la noche, o quizás llegaban de madrugada, ella hacía que mi hermana y yo nos durmiéramos en una cama matrimonial con ella, y nos ponía a que le agarráramos el busto. Y yo me acuerdo, bueno, yo recuerdo que yo sentí una como repugnancia, ¿no? O sea, yo estaba chiquita y le decía, no, 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 y mi hermana igual, pero ella decía, si ustedes no hacen lo que yo diga, pues yo las voy a agarrar a cinturonazos. Y entonces abría la regadera cuando no queríamos, y nos agarraba cinturonazos. Entonces yo le decía a mi mamá, y mi mamá me decía que estás loca, o sea, estás loca, ella es incapaz de tocarte, ella no lo va a hacer, o sea, tú estás inventando eso. Es que no, mamá, es que mira, de verdad ella quiere que le estemos agarrando. Pues bueno, yo decía las chiches, ¿no? Pero estaba yo chiquita, pues yo sabía que se le llamaba chiches. Ahora ya sé que son glándulas mamarias, ¿no? Pero bueno, entonces nunca nos creyeron, ¿no? Y esa mujer, un día también me tocó ver cómo se besaba con mi padre, ¿no? Y entonces yo veía que mi padre era peluquero, pero yo veía que mi madre se cegaba por él y no se daba cuenta que luego mi padre nos llevaba con esa mujer, a mi hermana y a mí, y había un centro comercial que se llamaba Blanco, y a ella le compraba ropa interior, le compraba coordinados y todo. Bueno, yo no sabía ni que se llamaban coordinados, pero pues yo veía una pantaleta bikini y un brasier muy, muy, muy atractivo, colores bonitos, y veía yo que a mi mamá no le compraba nada. También fui y le dije a mi mamá y mi hermana igual. Bueno, nada más recibimos cinturonazos,
y lo único que nos dijo es que a mí me decía, yo no sé para qué tú naciste, si nunca debiste haber nacido, eres una desgraciada, ¿cómo me vienes a decir eso? Pues ya terminamos por no decir nada, y hasta que mi abuela, tengo un tío sacerdote, pero él empezó a estudiar, estaba en el seminario, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta que lo mandaron a México, a la Ciudad de México, ¿no? Antes era México Distrito Federal, y ahí es cuando por completo, o sea, nos despegamos de una abuela que me defendía, de un abuelo que me defendía, pero ya a mi abuelo nunca le dije nada, nada, nunca quise decirle nada porque a mí me daba miedo, ¿no? Y desde ese momento me empieza a dar miedo la vida, o sea, temor. Quiero pedir mil disculpas porque me gana el sentimiento, pero pues porque son momentos que uno ya no quisiera recordar, pero recordar es vivir y recordar es sanarse, sanarse. Eso es lo que buscamos, ¿no? Una sanación del pensamiento a nuestro sentimiento, ¿no? O sea, debemos de limpiarnos, y yo quiero compartirles todo eso porque si alguien ha pasado lo mismo que yo, los invito a que comenten, a que me den un like, se los pido para que continuemos, ¿no? O sea, con esta versión y relato de mi vida, ¿no? O sea, no puede ser posible que una niña a los 4 o 5 años pueda tener tanto miedo. A mí me daba miedo que llegara la noche, porque esa mujer cometía un abuso hacia nosotras, teniendo una madre que si le decíamos algo nos golpeaba, ¿no? Miedo a la oscuridad, empecé a tenerle miedo porque para mí era un pánico saber que iba yo a ser sometida, ¿verdad? En un baño junto con mi hermana, ¿no? Y tocar a una mujer, no recuerdo haberle agarrado los genitales, no, pero como yo estaba muy chica, no sé si quizás se haya borrado de mi mente, y si se borró, doy gracias a que eso ya no lo tengo en mi pensamiento, o realmente cuando crecí nunca lo tuve, ¿no? También jugábamos con unos niños y niñas, pero no jugábamos nada malo, solo que, como siempre, ¿no? Hubo una persona, un niño entró a jugar a un grupo de amiguitos y amiguitas que teníamos vecinos, pues en provincia y en los pueblos, generalmente las personas, no sucede nada, se supone que grave, que todos nos reunamos en un patio, que juguemos a la comidita, porque pues nadie tenía para juegos de té ni nada, ¿no? Jugábamos con piedritas, en árboles, con hojas de los árboles, con pasto, con plantas, pero así jugábamos, ¿eh? Y en una ocasión hubo una niña, ¿no? Una niña que mi padrastro siempre decía, porque bueno, a mí hicieron creer que era mi papá, pero al final de cuentas supe que era mi padrastro, ¿no? Y él le decía a Tere que era su novia, que era una niña también como de nuestra edad, y le decía a mi madre, ¿no? Pon un plato de comida porque Tere, que es mi novia, la niña estaba muy bonita, vino a jugar con nosotros. Pues yo no sé qué sucedió o qué haya pasado, que un día que nos reunimos todos los niños y niñas a jugar, la niña, llegaron sus papás y no sé, creo la niña estaba sangrando y pues dijeron que la habían violado, ¿no? Y desde ahí se terminó el juego y se terminó todo, pero realmente yo no supe quién lo hizo, pero tengo la mala imagen e impresión del niño ese con los 14 años, porque yo traía un vestido en una ocasión y fui subiendo una escalera, y cuando subí la escalera me metió la mano en medio de las piernas, porque pues yo traía un vestido, estaba chiquita, yo creo que yo tendría 5 años o 6, y realmente me causó mucho pánico, ¿no? Lo que me hizo, pero ya no me atreví a decirle a mi madre, ya no me atreví a decirle a nadie, porque pues yo sabía que me iban a golpear, y como a mí me dolía mucho cómo me golpeaban, porque me pegaban luego con una manguera de unas lavadoras que antes se usaban, eran unas mangueras gruesas, y pues dolía mucho, ¿no? Ardía, ¿no? Entonces, cuando se deshace la familia,
es cuando mi abuela, mi abuelo, el sacerdote y mis otros dos tíos, que eran chicos hermanos de mi madre, se vienen a la Ciudad de México, ¿no? Y pues prácticamente nos dejan a mi hermana y a mí en la batalla total, que para mí era como una carnicería, ¿no? O sea, era como destazarnos en vida lentamente, ¿no? Yo considero que hubiera sido mejor que, pues, que nos mataran, ¿no? A la vida que llevamos, ¿no? Y, y de ahí, o sea, ellos no pueden pagar esa renta, y Toño, el padrastro, bueno, el peluquero, él, no sé, se preparó, hizo un curso de dibujo técnico, pues por vía correo, y la verdad consiguió un trabajo, porque pues era un hombre pues inteligente, consiguió un trabajo en un ingenio que se llamaba las Margaritas, y en uno que se llamaba Pujiltic, allá en Chiapas, ¿no? Y bueno, nos vamos allá con él, y mi madre, o sea, pues con él, y entonces, no sé, creo que estaban separados, pero parece que hubo una reconciliación, y mi madre se embarazó nuevamente y nació una niña. Entonces tengo una hermana 8 años menor que yo, y bueno, o sea, se llevaron a la otra mujer, y yo no sé qué problemas haya habido, que ya no recuerdo, porque la mujer no seguía haciendo lo mismo, y yo ya no quise decir nada. Y bueno, vivir en Chiapas, solo recuerdo que fue un tiempo, y que, bueno, seguían siendo las mismas situaciones, pero de repente mi madre creo que descubrió a Toño, mi papá o padrastro, con ella, y la corren de la casa, ¿no? Y esa mujer se viene a la Ciudad de México a vivir con mi abuela, ¿no? Con mi abuelo, y bueno, con ellos, ¿no? Entonces, de ahí nosotros nos regresamos, se termina el trabajo y nos mandan de regreso a México. En México Toño consigue trabajo, pero ahora de peluquero, y pues estuvimos poco tiempo aquí en la ciudad, ¿no? Y bueno, seguían las humillaciones y todo. Bueno, mi abuela decía que nos quería mucho, pero yo recuerdo que llegaban todos mis primos, mis tíos con sus hijas y todo, y pues a mi hermana y a mí nunca nos compraron zapatos, ropa. Siempre andábamos con toda la ropa usada de los primos, porque no recuerdo haber estrenado nada por parte de ellos, pero teníamos una tía, y esa tía pues nos daba dinero para los dulces, y cada Navidad nos regalaba ropa. Y la otra tía, hermanas de mi madre, claro, ella nos compraba juguetes, pero bueno, nosotros no sabíamos quiénes eran los reyes, solo aparecían así. Pues hasta que un día descubrimos quién traía los juguetes, ya ni modo, pues tuvimos que aceptar que los Reyes Magos ni siquiera eran los padres, era la tía, vaya. Bueno, pues consiguió Toño un trabajo, ya no consiguió trabajo, más bien en la ciudad, y como estábamos pues de arrimados en la casa de la abuela, tampoco ellos pudieron pagar una renta, y Toño tenía a su mamá en Coatzacoalcos, y nos vamos para Coatzacoalcos, ¿no? Perdón. Y ahí en Coatzacoalcos, la mamá de Toño tenía una solvencia económica desahogada, pero ahí nos dieron en un terreno que ella tenía un cuarto de lámina con madera, muy feo, con piso de arena, y lo único que nos dividía en ese cuarto que dividió mi madre fue con una sábana, dividió la cama matrimonial de ella con la de nosotros, y bueno, pues yo era más inocente en ese sentido, ¿no? Pero mi hermana me despertaba y me decía, mira, pues escúchalos, mira esto. Yo le decía, no, ya no. Entonces ahí sucedió algo delicado, ¿no? Mi hermana, la chica, dormía con ellos, y mi hermana tenía como 2 años o 3, ¿no? Y mi hermana la poseía un demonio en las madrugadas, y la niña se le volteaban los ojos y decía groserías, ¿no?
pues como mi madre, ahí empieza a conocer lo que es la brujería, ¿no? Y pues bueno, a veces no había ni para comer, y una vez fuimos a la casa de la mamá de Toño, que era, digo, al lado en otro terreno, y le pidió mi madre de comer y le dijo no, ni café negro nos quisieron dar, ¿no? Entonces esa noche todos nos dormimos sin cenar, ¿no? Y bueno, pues uno con el sueño se te quita el hambre, ¿no? Pero mi hermana quedó poseída y yo no sé mi mamá con quienes haya hablado, qué haya hecho. Recuerdo que por Veracruz hay muchos brujos, personas que se dedican a esas cosas, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que Toño al día siguiente se va a conseguir trabajo, y sí consigue trabajo de peluquero y todo, pero llegaba a la casa, le daba el dinero a mi mamá y se iba a meter a la casa de su mamá. Y cuál desgracia pasó un día que mi mamá dijo, vamos a la casa de tu abuela porque ahí debe de estar Toño, ya son las 9 de la noche, y sí, lo encontramos, porque yo recuerdo eso, con una mujer sentada en las piernas de él, dándose besos en la boca enfrente de su mamá, en su mamá de su mamá de él. Y pues todos, mi mamá empezó a agarrarse a golpes, y pues todos se agarraron a golpes. A mi hermana y a mí nos pegó Toño, le pegó a mi mamá, y nos regresamos para la casa, bueno, el cuarto ese de lámina de cartón, ¿no? Y Toño nos agarra mucha idea desde ahí, a mi hermana y a mí, porque defendimos a mi mamá, ¿no? Pues no íbamos a permitir, aunque estuviéramos chiquitas, salimos golpeadas, pero bueno, según nosotros la defendimos, ¿no? Después nos vamos a vivir, ellos no sé cómo se reconciliaron, hablaron, yo no recuerdo eso, pero nos fuimos a otro pueblito que se llama Aguadulce, ¿no? Y Aguadulce para nosotros fue un infierno. El pueblo está bonito, pero la vida que Toño y Emilia nos dieron fue un infierno, ¿no? El infierno fue muy, muy triste, muy lamentable, ¿no? Porque llegó a rentar una casa, pues una casa, también con una parte de pared, otra de lámina de cartón, lámina de zinc el techo, en medio de 40, 50 grados de temperatura. Pues es Veracruz, ¿no? Y es la última parte del estado, con hoyos en las láminas, o sea, teníamos que meterles papel. Bueno, yo lo que recuerdo es que mi mamá creo que se bañaba una vez a la semana, y mi hermana me empieza a decir, oye, Leti, es que mi mamá anda desnuda por su recámara. Le dije, es que no, yo nunca la veo, ¿no? Y no, que sí, ¿eh? Y luego mi hermana era muy, pues le gustaba mucho, pues no sé si caía en la morbosidad, o revisar las cajas que tenían, y un día revisamos una caja de pornografía, ¿no? Bastantes revistas de Playboy, que me recuerdo muy bien del nombre, y de otras más, ¿no? Y cuál fue, estábamos chiquitas, tendríamos como, no sé, mi hermana 9 años, yo 7, o a lo mejor mi hermana 10 y yo 8, ¿ve? Y me dice mi hermana, mira, y empezamos a ver calendarios de mujeres desnudas, pues posiciones, no sé qué tanto, pero muchas mujeres desnudas, y hombres pocos, pero eran más mujeres en las revistas pornográficas, ¿no? Y me dice mi hermana, mira cómo tienen para la pornografía y no tienen para nosotros, para comprarnos zapatos, ¿no? Y yo le dije a mi hermana, le dije, bueno, pero pues nosotros mejor no hay que tocar nada, hay que volvérsela a dejar ahí. No, me dijo mi hermana, allá es muy fácil tener botellas de petróleo, ¿no? Y me dijo mi hermana, vamos a quemarlos en el patio, ¿no? Y le dije, no, mi hermana se llama Rosario, le decía yo Charo. No, Charo, le dije, no, porque nos van a pegar. Y me dijo, no, nos van a pegar. Le dije, sí, ya ves que nos pegan por cualquier cosa. Ya ves que se rompió la lámpara y mi mamá les dijo, pégales, ¿no? Y me dice mi hermana, no, hay que quemarlo porque eso no es correcto. Le dije, pero mejor que sean ellos los que lo quemen y no nosotros. Ellos no lo van a quemar. Le dije, bueno, pues pues está bien, le dije, ¿no? Uh-huh. Dice, como nos van a pegar, nos ponemos doble pantalón de mezclilla.
de los que nos regalaban nuestras primas, ¿no? Y le dije, está bien, mi hermana me manipulaba mucho, ¿no? Y agarré la botella de petróleo con ella y le puse un cerillo y los quemamos. Y cuando ya casi se terminaban de quemar todas, llegó Toño con mi mamá. Y nos dijo, yo por respeto al público, porque no es correcto que yo diga las bajezas y vulgaridades con las que se dirigieron a nosotros, nos agarraron a cinturonazos que Toño nos pegó porque no nos dio tiempo ni de ponernos otro pantalón de mezclilla. Nos agarró a cinturonazos, los brazos nos ardían, a mí me dieron un cinturonazo por acá que casi pierdo la vista porque me pegó con la hebilla. Yo le decía, ya no me pegues, cállate, hija de tal por cual, y no, una cosa enorme, terrible, y Emilia le dijo, sí, pégales, Toño, pégales, se merecen eso y más, ¿no? Y luego, o sea, nosotros, pero es que le dijo mi hermana, dice, es que tú tienes parece, ¿por qué? Porque tú te calles y aquí el que manda soy yo, con una serie de bajezas y vulgaridades. Yo no puedo mencionar esas bajezas y vulgaridades, palabras tan obscenas, por respeto a ustedes como públicos, ¿no? Pero yo he recibido mucha terapia para poder compartir esto y a veces sí me quiebro, ¿no? Con el recuerdo, pero trato de ser fuerte y de no caer en volver así. Sí revivo el sufrimiento, pero ya no lo siento igual porque tengo mucha terapia por delante, ¿no? Entonces, nos golpean muy fuerte y todo. Yo traía aquí un moretón aquí en la frente y sin piedad nos tiraron al piso. Es bueno, querido público, de antemano, como les digo, mil disculpas, me gana el sentimiento porque era un dolor muy grande, ¿no? Esos golpes pues a niñas tan pequeñas, ¿no? Era con tanta hazaña, ¿no? Que si ellos podían, nos mataban, ¿no? A mí mi madre siempre me dijo, tú nunca debiste haber nacido, tú nunca debiste haber existido en este mundo, tú eres mi desgracia. Siempre me lo señaló de esa manera, ¿no? Entonces, yo no podía comprender, ¿no? O sea, por qué tantas ofensas, ¿no? Y pues Toño con una serie de vulgaridades, ¿no? Por ejemplo, mi madre hacía que nos laváramos los dientes con jabón sote y teníamos que soportar el jabón sote en nuestros dientes y en nuestra boca porque si no, nos pegaba horrible hasta con bolsas de mandado, así como tejidas, las mojaba y nos pegaba muy feo, nos pegaban muy, muy feo. Entonces yo fui aprendiendo que no tenía que contestar, porque si contestaba, lo único que podía decir es, ya no me pegues, ¿no? Ya no me pegues más. Yo le decía, ten piedad de nosotros, ya no nos golpees de esa manera. Y ahorita que venga tu padre les va a ir peor, malditas, desgraciadas, ¿para qué están en este mundo, no? Y yo le decía, ya no me pegues, ¿no? Ella siempre nos restringió con cuatro cuadritos de un rollo de papel, y eso era para cuando orinábamos, con eso nos limpiábamos siendo unas niñas, y cuando lo tirábamos al bote de la basura, ella nos obligaba que con una pinza de colgar ropa, los pusiéramos en un mecate del patio, bueno, allá le decimos mecate, pero es un lazo, ¿no? Y ahí poníamos a calentar, a secar el papel y lo teníamos que volver a reutilizar hasta que se rompiera, porque si no lo hacíamos, nos golpeaban los dos, o sea, no había piedad de uno, no había piedad de ella ni de él. Ella no tenía un grado de piedad para nosotros como hijas, El día de la pornografía fuimos muy, muy golpeadas y muy lastimadas, ¿no? Entonces, yo, de verdad, uno de mis traumas más grandes fue la oscuridad. Tenerle miedo a la noche, no a caminar en la oscuridad, no. Tenerle miedo a que llegara alguien en la oscuridad, y la que llegaba pues era mi madre, ¿no? O sea, siempre llegaba golpeando y humillando, ¿no? Y bueno, pues
comienza a suceder algo terrible en mi persona. No sé si fue ocasionado por el pánico y el miedo que me daba a los golpes a los cuales éramos sometidas mi hermana y yo, ¿no? O sea, me causaba mucha inseguridad, mucho dolor, ¿no? Empiezo a cometer el error. Bueno, eso fue a partir como de los 7 años. Empiezo a orinarme en la cama. Y entonces yo no he encontrado el motivo más que del miedo por el cual yo me orinaba, inconscientemente me orinaba. Y pues eran unas golpizas porque yo me orinaba de 2 a 3 veces en la cama, ¿no? Y pues como no había dinero para los colchones ni nada por el estilo, mi madre me sacaba en calzoncitos hasta la edad de 12 años, me sacaba en calzoncitos con mi colchón para que la gente pasara y me viera, porque ese era mi castigo, ¿no? Ver que pues me había yo orinado y tenía que reparar el error de haberme orinado, ¿no? Pero yo no encontraba una sola explicación por qué me orinaba. O sea, yo recuerdo que estaba soñando y que yo me levantaba al baño y orinaba, pero no, en realidad me orinaba en la cama, ¿no? Y pues eran más golpizas, o sea, eran golpe tras golpe, ¿no? Entonces, pues mi hermana y yo anhelábamos que llegaran las vacaciones para que mi madre nos mandara aquí a la Ciudad de México, y pues para mí ya era un alivio porque ya llegábamos a la casa de la abuela y todo, aunque éramos sus sirvientes de mi abuela. Se enseñaba también mi abuela en el grado de que te voy a comprar algo, pero tienes que hacer mucho que hacer, ¿no? Que tus primas estén sentadas en la mesa comiendo cómodamente y pues tú y tu hermana tienen que recoger la mesa y lavar los trastes, ¿no? Pero bueno, solamente así nos daban para los útiles y nos daban bastante, ¿no? Volviendo al pasado y volviendo a donde yo estaba con mi madre en Veracruz, bueno, que mi hermana y yo estábamos con mi madre, nos obligaba a llevar puro 9 y 10 en la escuela. Y si uno sacaba un 8, era otra golpiza por sacar el 8, ¿no? Entonces todas las frustraciones de mi madre, todas, porque se casó con un hombre de lo más mujeriego que pueda existir, ¿no? Un hombre que no tenía valores, que no tenía recato, ¿eh? Era un hombre que andaba con prostitutas y, o sea, el problema no eran las prostitutas, el problema era él, porque ellas practicaban su oficio y ellas, o sea, si les pagaban, cedían, ¿no? Pero, o sea, yo a una edad muy temprana vine a comprender lo que era la prostitución, ¿no? Y bueno, mi madre no tenía un grado de comprensión para nosotras, ¿no? También me quedaba yo mucho en duda, ¿no? Mi hermana, la más pequeña, pues tenía como 3 o 4 años y mi madre nos dejaba en el pueblo con padrastro, pero bueno, papá o padrastro, ¿no? Con Toño. Y mi hermana, la grande, las 3 hijas nos quedábamos con él y él era cuando mejor se portaba porque me decía, ahorita que no está tu mamá te voy a comprar unos zapatos, ¿no? Y recuerdo mucho la marca de zapatos Blasito, ¿no? Que para mí era un halago usar unos zapatos así, ¿no? Y nosotros teníamos mi hermana hacía la comida porque a mí no me gustaba hacer de comer y pues yo barría y limpiaba, ¿no? Y se iba por 3 meses y solita y estaba aquí en la Ciudad de México todo ese tiempo. Bueno, según estaba aquí con mi abuela y no, pues no, o sea, nos dejaba con la niña y la teníamos que llevar a la escuela con nosotras. Y bueno, pues como allá son escuelas de pueblos, o sea, pues le hablábamos con la maestra y le decíamos que si nos daba permiso de que mi hermanita fuera al salón con nosotras. Y la maestra pues decía que sí. Y un día la tenía mi hermana en su salón y otro día la tenía yo. Y pues Toño llegaba por nosotras al mediodía y la verdad es que sí nos consentía un poco cuando no estaba ella porque no nos golpeaba
y nos llevaba a comer pues a un restaurante, recuerdo el nombre, Tobembú, que era Tonalá la Venta y el Burro, y era un restaurante de puro petrolero, pero sabroso, y nos dábamos ese lujo, ¿no? Yo recuerdo que jamás mi madre nos llevó a una peluquería, siempre hizo que Toño nos cortara el cabello, pues Toño era peluquero, y nos dejara rapadas como corte de cadete, o sea, de militares, vaya, así siempre trajimos el cabello, ¿no? Y pues eso fue, o sea, la etapa, se puede decir que de infancia, ¿no? Pero cuando ella regresaba, seguían los golpes, seguían las humillaciones y seguían las mentadas de madre, y bueno, pues ya no decíamos nada, ¿no? Entonces, mi madre nos consiguió trabajo como aquí los centros sociales o culturales, nos consiguió trabajo para hacer limpieza, y una tía mía que vivía también en ese pueblo, que era hermana de mi madre, pues ella era la presidenta del DIF y nunca nos ayudó, ¿no? A mi hermana y a mí. Y su esposo era gerente de Banamex, y ellos pues tenían sus 4 hijos, 3 hijas y un hijo, y ella nos conseguía en los salones de fiesta trabajos de hacer limpieza a mi hermana y a mí. Y me acuerdo que nosotros nos daban las llaves del salón, nos mandaba mi mamá, y teníamos que, bueno, lavar los baños sucios. A veces había unos batidos de vomitada y de caca, ¿no? O sea, eran baños, porque había habido fiestas, y pues los que habían tomado a veces se vomitaban, y pues estaba todo sucio, ¿no? Y también pues para nosotros era bien emocionante, porque llegábamos a tomarnos las sobras de los refrescos, y comíamos las bolsas de sabritones y de frituras que dejaban así, ¿no? La comida pues no, porque ya estaba echada a perder, pero podíamos agarrar tehuacanes, refrescos, Coca-Cola, de sabor, ¿no? Pero nosotros teníamos la ilusión, nos terminaban las manos llenas de ámpulas, las manos rasposas, destrozadas, y teníamos la ilusión de quedarnos con ese dinero, y no, mi madre cobraba el dinero y se lo quedaba para ella. En realidad yo nunca supe ni qué hacía, ¿no? Ella se dedicaba a ser maestra de juguetería, hacía unos muñecos de peluche muy bonitos, y también los ponía a trabajar a eso, a coser los muñecos, a hacer, ella le decía, armazones que eran con fierro para que los muñecos estuvieran sostenidos. Ahí también nos consiguió trabajo para que laváramos los salones que eran de los petroleros y todo, y pues ella cobraba los cheques, ¿no? A nosotros los calzones que nos compraban era mi abuela, nos los compraba, ¿no? Porque pues lamentablemente esto ya me lo salté, en un accidente perdimos a mi abuelo, ¿no? Y pues mi abuelo sí era el que nos defendía, y lo perdimos, o sea, lo perdimos. Entonces ya nada más nos quedó la abuela, y bueno, pues ella apoyaba a su hijo, el padre, y solamente nos apoyaban en las vacaciones de junio, porque antes salía uno a fines de junio, y julio y agosto. Es más, como mi madre sabía que llevábamos buen promedio, porque ella sí nos obligaba y nos sometía a tener esos promedios, a mí me costaba un poco más de trabajo la escuela, pues nos mandaba antes para deshacerse de nosotros, y nada más se quedaba con su hija, la chiquita. La hermana pequeña que yo tenía, bueno, tengo, pero ahorita ya es una señora. Ella fue muy amada por mi madre, porque decía que ella sí había salido muy parecida a su esposo, y que pues ella era la niña que ella sí quería, ¿no? Entonces, mi madre a ella no la golpeó, nunca la lastimó, a ella sí le compró y le dio lo mejor que pudo, ¿no? Pero a nosotros, o sea, a mí le dijo a toda la familia pues que yo era lesbiana, que me gustaban las mujeres, ¿no? Y yo pienso, no, bueno, pues hasta me puse a prueba, pero no, la verdad, a mí no me gustaban las mujeres, o sea, siempre tuve un sexo definido, ¿no? Pero pues yo me pongo a pensar, ¿no? Que si así hubiera sido, al final de cuentas ella era mi madre y me tenía que haber apoyado, o sea, no tenía por qué señalarme ni exhibirme delante de nadie, ¿eh? Entonces, no nos vendió con hombres, porque realmente, pues nosotras, con tanto sufrimiento, nos fuimos haciendo unas niñas fuertes,
unas niñas pues valientes, derrotadas sí al momento de las humillaciones de ella, ¿no? Pero para mí resultaba trágico vivir en medio de tanta pobreza y de tanta miseria, porque, o sea, yo veía que ella ganaba dinero y que él también, porque él trabajaba en la cervecería, ¿no? Pero pues, él era chofer vendedor, pero, o sea, nunca recibimos o sea, dinero, al contrario. O sea, si teníamos algo nos los quitaban, ¿no? Cuando veníamos a la Ciudad de México, y pues por haberle hecho que hacer a mi abuela, porque una tía tenía una fonda, que nos daban dinero por ser meseras ahí de la fonda, y ahí en la colonia Roma nos iba muy bien, y pues todo nos quitaba, ¿no? También recuerdo que unos jugadores del América tenían una tienda en la colonia Roma, un jugador de la fonda de mi tía, ¿no? Y recuerdo muy bien que nos regalaron unos, pues yo creo que les dábamos lástima, nos regalaron un balón, playeras firmadas por muchos jugadores del América, y recuerdo que mi madre nos los quitó y se puso a vender eso que era para nosotros pues algo muy preciado, ¿no? Porque nos los habían regalado, o sea, era un honor haber conocido jugadores bien, vaya, y pues teníamos mi hermana y yo como 12 o 13 años cuando nos regalaron eso, pero llegábamos y regresábamos al mismo sufrimiento. Y yo pienso, público hermoso, que por el día de hoy es todo, y me quiero despedir de ustedes. Espero me acompañen y poder seguir relatándoles mi vida, y poco a poco, o sea, ir compartiendo, ¿no? Todo este sufrimiento, ¿no? Todo este dolor, ¿no? O sea, tan fuerte pues que viví, que lo importante es que lo viví y ya lo pasé, ¿no? Ahora considero estar más fuerte, y pues yo quise romper las cadenas, los patrones de conducta, las fijaciones, pero al final de cuentas, creo que en lugar de haberlas, sí rompí el dolor, sí, pero lo que no rompí es que tampoco pude guiar bien a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente ahí están, y pues una ya es madre, pues madre soltera, se puede decir, de sus 2 hijos del mismo padre, pero pues la dejaron desde hace mucho tiempo, ¿no? Y trato de proteger a mis nietecitos para que no sean víctimas del maltrato de sus padres, ¿no? Y pues tengo otro hijo que ya no está aquí, que está en Estados Unidos, decidió irse para allá, y pues yo lo apoyé hace 2 años, ¿no? Y tengo una hija menor que es con la que tengo un apoyo, y esa es la única que siento que me entiende todo lo que he pasado, ¿no? Pero pues vamos a intentar continuar continuar en la vida, y yo le doy gracias a un poder superior de permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Los quiero mucho, y espero que nos volvamos a ver, y que me ayuden a invitar a otras personas a que compartan, no, sí, que compartan que sean suscriptores míos más bien, y pues una sonrisa ya tenía que salir de mí, ¿verdad? Porque me voy adentrando, y pues es mi primer relato, y como quiera, ¿no? O sea, me han traicionado un poquito los nervios, pero poco a poco les voy a ir diciendo todo detalladamente. Muchas gracias, y que tengan una linda noche y un feliz inicio de semana.